El amor echa fuera el temor. Saber la palabra te va a ayudar. Es tu espada. Hola amigas y amigos de Voz, queremos darle la bienvenida a Vivas y Plenas, este espacio acogedor que hemos preparado especialmente para conectar contigo. Hablar de ansiedad social y depresión no son temas sencillos, pero sí necesarios. Muchas personas viven con miedo a ser juzgadas, a enfrentar situaciones que no saben manejar o a revivir desencadenantes que les producen vergüenza. Estos temores pueden limitar la vida diaria y, en algunos casos, abrir la puerta a la depresión. Sin embargo, no todo está perdido. Cuando identificamos la raíz de nuestra ansiedad y buscamos apoyo, podemos encontrar el valor para enfrentar lo que nos asusta y empezar un proceso de transformación. En este programa vamos a descubrir cómo reconocer nuestros desencadenantes emocionales, aprender estrategias para manejar el estrés y entender que la sabiduría de Dios nos da herramientas prácticas para navegar los desafíos de la vida. No se trata de soluciones rápidas, sino de preservar con pasos pequeñitos que nos llevan a romper ciclos dañinos, porque cuando transformamos nuestros pensamientos, también transformamos nuestras emociones y nuestras acciones. Y así abrimos la puerta a una vida más plena, libre y esperanzadora. Hoy nos acompaña Ani Borges, psicóloga clínica con amplia experiencia en el acompañamiento de personas que enfrentan ansiedad, depresión y otros retos emocionales. Su pasión es brindar herramientas prácticas y esperanza a quienes buscan sanar, crecer y vivir con mayor libertad interior. Con un enfoque profesional cercano y lleno de empatía, Ani se ha convertido en una voz de confianza para comprender mejor nuestras emociones y aprender a manejarlas de manera saludable. También nos acompaña hoy día la doctora Sylvia Clark, que es de la Casa de la Familia de Vivas y Plenas. Está con nosotros también para indagar en este tema y mucho más. Gracias por estar con nosotros ambas. Gracias. Gracias a ti por tenernos en tu programa y siempre un gozo para mí estar aquí y creo que hablo por Silvia también. Así es. De compartir con ustedes. Son unas profesionales preciosas, las queremos mucho. Claro que sí. ¿Verdad? Bienvenidas. Acá tenemos- Bienvenidas. Claro que sí. Gracias. Además tenemos aquí a mi life coach favorita, que es Ivette Zambrano, una de las Vivas y Plenas, que la requete conoce, la chama, mi chama favorita además. Ya estoy bautizada, la chama. Y mi paisa favorita, La para paisa está favorita. con nosotros siempre. Vivi Robledo, wow. Tenemos preguntas importantes. ¿Cómo podemos diferenciar entre una simple timidez y un trastorno de ansiedad social? En verdad. Porque no quiero dejar que no podamos completar lo que es todo, porque hay mucho que decir. Voy a leer algunas de las cosas para después desempacarlas. Perfecto. Si les es... Vale. Ok. So, la diferencia entre la timidez y lo que es el sentimiento de ansiedad en la persona tímida es una cosa bien leve. O sea, es un miedito. Es Pudiéramos algo decir. pequeñito, es un miedo leve a un ambiente no familiar y al poder hablar con personas desconocidas. Eso es la timidez. Ok. ¿Ok? Empezamos por ahí. El trastorno de ansiedad es un trastorno mental, Así es. señores, que Así es. tenemos que tratarlo como una situación mental que necesita ayuda profesional. Así es. Y para eso hay que primero aceptarlo. Como cualquier diagnóstico hay que aceptarlo para poder tratarlo. Así es. Así que es un miedo intenso y una evitación de situaciones sociales generalizadas. ¿Ves? Y esa es la gran diferencia entre ambas. Wow. Entonces, generalizado quiere decir penetra, o sea, todos los aspectos. Todos los Completamente, aspectos. sí. De la vida Hay muchas cotidiana. personas que a un nivel agudizado de un trastorno de ansiedad no pueden salir de la casa y cobran otros diagnósticos, no solo ese, sino el de ser obsesivos compulsivos. Por Y eso, ejemplo. por ejemplo, el de que no puedo pasar por el dintel de esa puerta porque algo muy malo me va a pasar. Y esos son pensamientos, y vamos a hablar sobre los pensamientos negativos y los pensamientos que son, que deterioran la mente en vez de ayudarnos a procesar y el poder vivir en paz. ¿Y qué papel juega el miedo en la raíz de la ansiedad social y de las El fobias? miedo, ok, vamos a ver eso. Juega un papel central.
es el motor emocional, por decir, y activa las respuestas de alarma en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está diseñado por Cableado. nuestra mente. Sí. Nuestra mente le da señales al cuerpo de cómo, por ejemplo, cuando nosotros nos sentimos con miedo, los pelitos de atrás, igual que a los animales le pasan a los gatitos, el de los gatitos se le ve mucho porque paran los es pelitos. algo muy obvio. A nosotros no, pero nosotros tenemos pelitos detrás de nuestra nuca y se nos paran cuando sentimos que estamos en peligro y tenemos que defendernos, igual que el mundo animal. Sí. ¿Okay? Entonces, estas respuestas de alarma del cuerpo incluyen taquicardia, apretación del pecho, sudores fríos, temblores, respiración alterada o aún falta de respiración. Estas personas piensan que se sienten ahogadas. Aún cuando en lo que es la terapia clínica nos están expresando sus sentimientos y dándonos una idea de qué es algo que le ha pasado, tenemos que pausar y decirle al cliente, al paciente, respira, tenemos tiempo, date tu calma, no hay apuro, porque es eso que se manifiesta. Y es el miedo manifestado en el cuerpo, en el alma. Acuérdate, cuando uno ve, por lo menos yo puedo hablar solo de mi experiencia. Cuando yo veo a los pacientes en mente, cuerpo, alma y espíritu. Porque somos un complejo de todos esos factores, de todos los componentes que nos hacen únicos y especiales en cómo Dios nos creó a su imagen. Correcto. Y Dios es espíritu, Dios es mente, una gran mente, mente que crea el universo, privilegiada, ¿okay? Es emoción, y a través de Jesús nos demostró emociones. Él lloró, él rió, he partied. Se puso bravo, se enojó. Se puso bravo, se enojó. Sí. ¿Okay? Y todo ese tipo de cosas nosotros la heredamos. Así es. Y está bien de tener todo ese tipo de sentimientos, lo que tenemos que saberlo canalizar y manejar para nuestra salud mental, física, espiritual y emocional. Eso. Doctora, podríamos decir entonces que el miedo es la raíz, ¿verdad? El miedo es la raíz. La raíz. Y el miedo, si lo vamos a ver de un punto espiritual, que estamos ya hablando de eso, el miedo no es de Dios. No es de Dios, exactamente. Dios no nos da, y en Un Santiago, espíritu de en Timoteo creo que es, que nos dice que Él no nos da un espíritu de Temor. De temor. Sino de valor. sino de valor y de Poder y dominio. Dominio propio. La mente, exacto. Sí, yo creo que una de las cosas que estás diciendo es muy interesante porque pues aquí todas nos gusta como indagar y escuchar y todo eso, y tristemente ahora los terapistas o los psiquiatras o los psicólogos simplemente se van como al síntoma, o sea, tienes depresión, estás ansioso, tienes taquicardia, la medicina. tómate esto, médicate esto, Sí. pero tú estás diciendo algo súper valioso y es lo del miedo. Entonces, ¿de qué tienes miedo? Y la gente Exacto. a veces no sabe identificar de qué tienes miedo. Y yo viví eso, o sea, yo creo que toda la hemos lo hemos vivido experimentado, en algún momento de nuestra vida, lo hemos vivido. Entonces es el temor a decidir, ¿qué voy a decidir? ¿Me voy por esta calle, me voy por otra? Me da miedo. O sea, ¿voy a estudiar finanzas o voy a estudiar medicina? Me da miedo. Entonces, es la raíz de la ansiedad no es sino el miedo. Entonces, qué lindo uno poder ayudar a las personas a poder como descifrar o coger ese rompecabecitas y decir, ¿por qué tienes miedo? Y es una pregunta muy profunda Muy valiosa. y muy valiosa que le tenemos que decir tanto a nuestro esposo, a nuestros amigos, cuando sentimos que nos falta el aire, que sentimos que estamos como ¿por qué estás temerosa? Eso sería una pregunta hermosa para una amiga que está pasando un momento difícil, o un hijo que llega y como que, amor, ¿de qué tienes miedo? Porque nos da como empatía, exacto, es como empatía y desarma vulnerabilidad. y nos da la Claridad. como la claridad y sacar el hilito como de que tengo, La raíz. de pensar, de que, Y hay 3 tipos de miedo. Vilma. claro. Hay 3 tipos de miedo que ¿Cuáles quiero son? enfocar en eso. Está el miedo normal, que protege. Por ejemplo, un carro.
Si yo veo un carro, estoy cruzando la calle, pero veo un carro que sigue y que no va a parar en la luz roja, Te paras, claro. yo me voy a, Claro, me voy a Por miedo detener. que no. Es un miedo normal. Y me voy a detener, ¿por qué? Porque me quiero autoproteger de ese carro que me puede arrollar. Exacto. Y después me tiene que pagar de 15 y ya eso hace mucho tiempo. So, está el miedo distorsionado, ¿ok? Por ejemplo, es en lugar de la ansiedad, en que nuestros pensamientos, ese miedo desproporcionado es que van a pensar en mí, que van a pensar estas personas de mí. Vergüenza. La vergüenza, Al rechazo. el rechazo. Tiene abandono. mucho que ver con el miedo. Y entonces está el miedo desproporcionado, que es el miedo de la ansiedad social, que es que origina, por cierto, si no es tratado, origina en fobia. Y este tipo de miedo es el miedo a montarse en avión, el miedo de hablar en público. ¿Okay? Investigaciones, Paralizante. es paralizante y hay investigaciones clínicas donde demuestran que hay personas que prefieren morir que el hablar en público. Es un miedo intenso. A mí me pasaba. Esa es mi historia. No. Sí, porque cuando... A ver, cuéntanos, porque... Cuando lo he contado aquí, el trauma que yo tuve de niña, que fue tan devastador y tan traumático, claro, yo llegaba a la escuela el otro día y yo no podía responder ante una tarea, me ponían de frente y yo me quedaba totalmente nula, no sabía qué responder por el trauma que había vivido la noche anterior. Entonces yo pararme delante de alguien para hablar, o sea, eso es un milagro de sanidad que Dios hizo en mi vida. Entonces era un temor que yo decía, no, o sea, no puedo hablar. Cuando yo siempre lo cuento, mi esposo cuando la primera vez me dice, vamos a ir a hablar a una radio en West Palm Beach, en la Florida, y yo le dije, ¿y a ti quién te dijo que a mí me gusta hablar en la radio? O sea, me enojé mucho porque era el miedo Enfrentar ese miedo. a exponerme a hacer algo que Dios me estaba diciendo, tú lo vas a hacer. Entonces fue un proceso. Yo digo que si yo hubiera ido a un psiquiatra, yo ya hubiera estado medicada, yo ya hubiera estado, o sea, cognitivamente hasta ya estuviera mal, pero fue un proceso poco a poco de ir sacando esos miedos y Dios me ayudó. Dios restauró toda esa parte de mi vida al punto de que estoy aquí en Vivas y Plenas y que solo Dios lo pudo haber hecho. Entonces, de verdad, o sea, sacar esos miedos que fueron traumatizantes, o sea, hablar con alguien, yo era, a veces que era como que gaga, que Podías hablar. no me salían las cosas y era simplemente la inseguridad, la vergüenza, el temor de que lo voy a hacer bien, no lo voy a hacer bien. Entonces creaba otro mecanismo que era la aprobación. Entonces voy a hacer cosas para que me aprueben, para que me acepten, para que me amen y también era peor. No era libre. No te liberaba. Entonces, no era libre de verdaderamente quién soy yo. Correcto. Entonces ya a partir de que fui trabajando en todos esos miedos, ya ahora, y creo que tengo, o sea, yo tengo pánico, soy claustrofóbica, pero pánico de ese miedo tercero. O sea, yo entro y yo siento que yo no me puedo montar en un carro, en una van, a la tercera silla. O sea, yo solo de irme subiendo, o sea, entro en pánico y empiezo, o sea, mi mente se bloquea y sáquenme de aquí. Entonces, Por esa trauma. es una Por el parte, trauma que exacto, viviste. por el trauma que viví, correcto. que lo tengo identificado, pero que ha sido muy difícil, Correcto. o sea, Trabajarlo. Esos son los desencadenantes. Exacto. Exacto. Digamos, ahora en los procesos que estoy, que me metan en el MRI, o sea, yo llegué hace 2 semanas, no me lo pudieron hacer porque no me mandaron un sedante. Y yo solo pensar que, o sea, te ponen esa cosa, luego te ponen aquí, o sea, el tubo te lo suben y yo, no pude, sáquenme de aquí, no puedo. Entonces, todo eso se desencadenó, pero pues poco a poco se ha ido trabajando y cada uno de Lo nosotros estás tiene sus procesando y miedos. Sí, sí. Los Cada miedos uno son, estamos los procesando. miedos son muy comunes. Estamos muy orgullosas de ti Sí, por procesar tan lindo y por abrirte con nosotros. sí, claro. Sí, pues es parte, yo Gracias. creo que las historias nos ayudan a ver que todos pasamos situaciones, claro, que la todos que nos está estamos viendo igual. pasamos situaciones complejas y difíciles, Seguro. pero que sí se puede salir. Yo personalmente, todos los traumas que viví, nunca tomé una medicina, ni de la ansiedad, que viví muchas etapas de ansiedad, Sí. porque yo sabía que la ansiedad era parte de abrir a mi historia y sanar mi historia.
O sea, ¿qué pasó y qué puedo hacer de ahora en adelante? Entonces, creo que para mí yo no me mediqué, entonces le doy gracias a Dios por eso, porque hubiera sido peor para mí. Sí, a lo mejor hubiera que atrasado para tus unas personas tal vez Seguro. es necesario. necesario, claro. Sí. pero también creo que es por una etapa corta, porque estaba escuchando, le comenté a Ivette un testimonio de un psiquiatra español, y él estaba muy conmovido de una joven de 29 años en Holanda, que ella empezó de joven la empezaron a medicar, y a los 29 años ya ningún medicamento le hacía sanar lo que era, porque, o sea, el psiquiatra no fue a la raíz, Sí, sino ha ido a la raíz. al evento que estaba ocurriendo en el presente. Correcto. Y ella decidió tener un suicidio asistido. Y entonces este psiquiatra, que es muy famoso en España, él decía, ¿cómo nosotros como psiquiatras y como médicos permitimos que una persona llegue ahí por todo este sistema farmacéutico que es medicar a la gente y no ir a la raíz, al miedo, al temor, al sufrimiento? Porque a veces es más fácil, ¿qué tienes? Ah, tómate esto. Porque tenemos que indagar en la persona y tenemos que pasar un tiempo con esa persona, ayudarla a poder descifrar verdaderamente lo que le sucedió. Exactamente. Entonces, eso toma tiempo. Y la gente obvio. y tal vez terapeutas o psiquiatras no quieren pasar ese proceso. Ay, a mí me encanta como tú dices proceso, procésalo, sánalo, no medícalo, sino... Me gusta eso porque aunque el medicamento es justo y necesario en algunos casos, esto de los desencadenantes es muy real, ¿sí o no? Sí. Yo puedo hablar más de esto, estoy segura, pero por ejemplo, cuando yo pierdo al niño, después de eso, si a la niña le da una infeccioncita del ojo, ya, o sea, Claro. ya. Iba a Ya, perder temor. el ojo. Sí. Pregúntale a la doctora Silvia. Él me Sí. ha ayudado en muchos procesos así, porque es un desencadenante para mí. Wow, claro. esto es muy real. Muy real. Son lo que llaman los gatillos, los triggers. Sí, Hay, triggers. hay cosas, todos hemos pasado por situaciones que cuando algo parecido se acerca, eso va a desencadenar en ti. Lo bueno, lo bonito es cuando lo has procesado, Exacto. es que lo identificas número uno. Okay, Claro. esto es algo que me va a causar estrés, que me va a hacer esto es un detonante y lo procesas, te ubicas, te enfocas en el aquí. Porque siempre nos vamos al futuro. Y ahí es donde empezamos a sentirnos ansiosos. Porque la verdad, ninguna de las que estamos aquí, con mucho que sepamos, vamos a saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Claro que no. Ni mañana ni La verdad, pasado. ni mañana ni pasado. Nadie puede agregarle nada, ¿verdad? Nada. Pero nos las pasamos pensando en eso, en el futuro y lo que pueda pasar. Y Porque esa lo queremos película- controlar. Porque lo Claro, queremos somos controlar. controladores. Exactamente. Exactamente. porque lo queremos controlar. Y con esto vamos a tomar una pausa y vamos a regresar con más de los desencadenantes y cómo podemos nosotros trabajarlos y procesarlos de una manera sana con la especialista que tenemos con nosotros, la doctora Annie Borges. Regresamos enseguida. Amigas y amigos de Voz, regresamos con más de Annie Borges, los desencadenantes emocionales que nosotros tenemos que aprender a procesar y sanar. Y la doctora Silvia, que está con nosotros y nos acompaña hoy también, quiere hablarnos un poquito de los ciclos que podemos nosotros a veces perpetuar en las generaciones o los ciclos que a veces podemos romper o mejorar o sanar. Estaba conversándoles que yo, bastante de mi sanidad, de mi proceso pasó durante mi matrimonio, cuando uno viene con sus propios traumas, sus propias reacciones, sus propios patrones de conducta. Claro. Cuando llega un matrimonio y por la gracia de Dios te juntas con alguien que no ha tenido esa experiencia traumática que tú has tenido, se toman un momento para reaccionar y tú aprendes, antes de una reacción hubo una pausa y la ves en una persona y al final esa pausa culmina en una respuesta completamente diferente al patrón al que tú has estado acostumbrado. Y entonces aprendes que hay otra forma de lidiar con estos sentimientos que lleva a una conclusión diferente, a un resultado diferente, a una sanidad y a una vida mejor. Así es. Entonces, Así es. pues ¿Quieres la hablar un poquito bendición. más? Bendición. Claro, porque los pensamientos, nos traen a las emociones y las emociones nos traen a las acciones.
Así como pienso, me siento, y así como me siento, actúo. Porque también en las personas deprimidas uno piensa, ay, la depresión, están siempre tristes, están fatigados, cosa Que es cierto. que es cierta, Sí. pero también están agresivos, también están nada más que esperando a lash out. Sí, ¿Cómo se dice? para atacar en el momento. En momento de Momento ataque, del en ataque. momento de Aprensivos. aprensivos, de defensores, a algo que es tóxico y a algo que realmente para hacerlos a ellos mejores individuos y hacerlos mejores madres, padres, abuelos, tíos, cónyuges, necesitan eso. El procesar conlleva a estarnos quietos. Y eso lo dice Jesús en su palabra. Be still. Estate quieto, Estate quieto. y date cuenta que yo soy Dios, soy yo que estoy en control. Pero nosotros como seres humanos y somos falibles, Claro. pensamos que tengo que controlar, que qué me va a pasar pasado mañana, qué me va a pasar en un mes, que cómo puedo resolver este asunto, en vez de estarnos tranquilos. Y una de las modalidades que se puede usar como para tranquilizarnos y ponernos, y lo vamos a hablar después, es eso, es leer la Biblia, es escuchar palabras, es estarnos tranquilos sabiendo que hay un poder mucho más por arriba de uno, que mira, vive y no necesito medicina. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios maniobró en ella Sí. Sanó. y la sanó. Algo que hemos dicho varias veces aquí en el programa, en otros programas, es que cuando las emociones están altas, la sabiduría está baja. Muy baja, claro. Y ahí es donde cometemos los errores de que dices algo y sabemos que cuando salió de tu boca no lo puedes regresar. No. Entonces es bien importante el hacer esa pausa y qué lindo, Silvia, que te Qué tocó un lindo. esposo que modeló esa pausa. Modeló la pausa, Claro, exactamente. porque es que las palabras tienen poder. Las palabras Sí. tienen superpoder. Yo quería preguntarte también porque ahora todo es, ay, estoy depre, amanecí depre. ¿Sí o no? moda. Está de moda. De moda. No, y la eso hay que- depresión eso hay es que otra cancelar. cosa totalmente diferente. Una cosa es que estoy triste porque no me pude comprar el vestido que quería. Eso no es depre. Ay, no. Correcto. O sea, pero ahora todo es, ay, estoy depresiva. Lo O han sea, tú lo ves, normalizado. lo han normalizado. Lo han Tú normalizado ves, y lo han los jóvenes, generalizado. generalizado. Todos están ansiosos, Sí. todos están depresivos y es simplemente que no han sabido gestionar o lo Tenemos que cancelar eso. cambiaron. No solo eso, es que cambiaron el- tengo un pensamiento. Mira, si yo les digo a ustedes, ok, vamos a hacer Un ejercicio. un ejercicio. Perfecto. Digan, estoy deprimida. Estoy deprimida. Ay, deprimida. Pienso que estoy deprimida. Pienso que estoy deprimida. Estoy teniendo un pensamiento que estoy deprimida. Estoy teniendo un pensamiento que estoy deprimida. Ustedes no se sienten que al decir ese tipo de cosas, eso va. La depresión la empezaron aquí, Sí. pero se fue aislando, Liberando. liberando y distanciando. Hasta que tengo solo un pensamiento de Miento. depresión, pero ya no es parte mía. No me apodero No te- Claro. no te da de eso. autoridad, exacto. No me autorizo a tener algo Wow. que no me funciona. Ahí está. Y ahí es donde podemos moldear el pensamiento a que sea de provecho, no tóxico. Sí, es tan importante las palabras que declaramos sobre nosotras mismas. Henry Ford decía, si tú crees que puedes hacerlo, como que si crees que no puedes hacerlo, tienes razón. Así. ¿Sí? Porque lo que tú estás diciendo sobre ti tiene mucho poder y nosotros somos las personas con las que más hablamos al día. Diálogo La comunicación el interna desde que diálogo me levanto. Lo que le llamamos el self-talk. Exacto. El diálogo interno. El diálogo interno. Desde que te levantas y te ves en el espejo, si lo primero que tú dices, mío, qué fea me veo yo, ya estás marcando la pauta de tu día. Entonces es bien importante, y eso los coaches lo hacemos mucho. Gracias. de cómo hablas, cómo te hablas a ti misma, qué es lo que tú estás declarando sobre la situación. Porque vivimos en un mundo que van a haber situaciones difíciles, Todo el te vas a tiempo. enfrentar, nada más que tienes que salir de tu casa para enfrentarte a situaciones Seguro. Mundo de que no sufrimiento, que no van a ser favorables, pero en nosotros mismos está y tenemos una herramienta muy fuerte Así es. de poder cambiar el curso, ¿verdad? De cómo, yo veo que la mente es como esa torre de control, ¿verdad, doctora? Sí, De que sí. ordena qué avión entra y qué avión sale. Exactamente. Entonces, que tu mente sea esa torre de control sobre qué pensamiento tú estás dejando ponderar, que se quede
y qué pensamiento tú dices, no, tú no tienes espacio aquí, te tienes que ir porque me vas a dañar todo. Pero Ahí para está, no eso- tiene beneficio. No tiene beneficio. Para eso tenemos que reflexionar. Claro que sí. Y vivimos en un mundo que todo es tan rápido. Rápido. Como yo le digo, the Burger King Generation. Lo queremos y lo queremos ahora y lo conseguimos y seguimos y seguimos y seguimos. Y no tenemos esa pausa para detenernos, reflexionar qué es lo que estoy pensando. ¿Este pensamiento es bueno o malo? ¿Es de Dios o es del enemigo? ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Lo voy a creer o lo voy a reemplazar? No hacemos eso. ¿Por qué? Porque tengo que ir a buscar a los niños a la escuela, porque después tengo que hacer Todo la es un comida, clic. porque es todo. es un clic, Y Todos los estamos procesos. programados así, prendan la televisión. Claro. Y ya verán, tenemos que lucir de cierta manera, tenemos que pensar de esa, tenemos que ser perfectos. Y mis queridas hermanas y hermanos que nos están escuchando, solo hay uno que es perfecto. Y nosotros estamos hechos a su semejanza, pero no somos él. Pero no somos Estamos limitados a... También no queremos vivir naturaleza los humana. procesos, porque yo creo que empezar a vivir procesos de ir a una terapia, tener a veces que pagar, dejar de comprar lo que compramos y tener que pagar a un terapista, un psicólogo, y empezar ese proceso. Eso. Que hay que abrazar el dolor otra vez, empezar a recordar. Y el miedo. Y el miedo. Entonces no queremos pasar por esos procesos, entonces es más fácil, o sea, nos hacemos de la vista gorda o nos tomamos algo o no dejamos de verdad que eso empiece a renovar nuestra mente, a reemplazar pensamientos, porque toma tiempo. Exactamente. Toma mucho tiempo. Y Vivi, dijiste sanar. una cosa al principio que es muy verídica y es que nosotros tenemos que ir al eje, a la raíz. A la raíz. Así es. Y con medicinas y lo que le llamamos Band-Aid therapy, Solo anestesiar. es anestesiar el síntoma, no es La raíz. la raíz y sacar esa raíz, procesarla y después sí se puede engavetar y no tener que mirarla más. Correcto. Pero hay que hacer eso y hay muchas personas que le tienen miedo. Al trabajo ese duro porque es difícil. Porque es muy Es difícil. difícil, pero la libertad que luego se pero exacto. experimenta no Es- puede uno compararla con ese Me miedo y encanta que ese digas dolor. Me O sea, es algo que es hermoso. Ya, Libera. Sí, es. la libertad es hermosa. Y vale la pena, Y ¿escucharon? Vale la pena, vale la ¿Escucharon, pena abrazar chicas? el dolor. O sea, a la hora de abrazar el dolor y poder procesarlo, en vez de engavetarlo Exacto. o ponerlo a un lado, la libertad que se siente después de poder sanar y procesar estos traumas y estas emociones no hay palabras para describir lo bien que se siente después la libertad que uno experimenta después de poder sanarlo. Así ¿Y es. por qué es que la ansiedad muchas veces tiene tanto que ver con la depresión? ¿Por qué es que unimos una cosa con la otra? Porque son primas hermanas. Uno van de la mano. Ahí van de la- Van de la mano. Y una ansiedad no tratada conlleva a depresión. ¿Por qué? Porque la persona ansiosa sufre de el tener que controlar las cosas que no puede. que no puede controlar. Y también piensan de que si yo no lo controlo, me va a ir mal y lo tengo que controlar y no tienen las herramientas, no pueden. ¿Ok? Y no solo eso, también es un aspecto de autocrítica. Se critican, no soy lo suficiente, no me van a querer, me van a echar a un lado, me van a rechazar, no soy perfecto. O sea, son muchas cosas que al pensar así, si yo pienso así continuamente, porque es un continuo pensar, y es un El diálogo continuo interno. diálogo interno de que yo no soy suficiente, de que no me va a ir bien, que si llego tarde al trabajo me van a votar. O sea, son también pensamientos catastróficos, porque esos pensamientos llegan a ponerte exhausta. Correcto. Y es por eso que también que ahí empieza la depresión. Se mantiene ahora una depresión porque estoy cansada, estoy exhausta Cansada de correr en mi mente. en mi mente. De correr en Exacto. mi mente. Sí. Qué bien dicho. Sí. Y al tener pensamientos ansiosos, se liberan hormonas en nuestro cuerpo Exactamente. que entonces te van a hacer sentirte mal. Cortisol. Cortisol se El va cortisol. Que a por las cierto, nubes, sí. que por cierto, muchachitas nos engordan. El cortisol cortisol y también. nos El envejece, cortisol engorda. Y nos envejece. Y nos envejece. sube los niveles de azúcar. O sea, no es para nada Para favorable. nada. No sirve Para para nada. nada. ¿Y cuál es el valor de la fe y la espiritualidad en este proceso de superar la ansiedad y la depresión? Cuéntanos.
Oh, wow. Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque el valor de la fe es la constancia de Dios. Wow. Si nosotros vivimos en la ansiedad, vivimos en un futuro incierto, porque no sabemos si mañana vamos a tener el día de mañana, realmente. Y si vivimos en el pasado pasó y no podemos hacer nada en el momento. Tenemos que vivir en el presente, step by step, pasito a pasito, como la canción de Luis Fonsi.